Bueno, buenos días. El tema que vamos a desarrollar hoy es formas clínicas de presentación de infecciones respiratorias altas. ¿Cómo podemos definir estas entidades? Son un grupo de patologías benignas autolimitadas que comprometen las mucosas desde los orificios nasales hasta la epiglotis. Comparten varias generalidades. A modo de resumen, podemos decir que tienen una extraordinaria trascendencia en la salud pública por el alto índice de ausentismo tanto laboral como escolar, que presentan el mayor índice de frecuencia, son las patologías más frecuentes en consultas a médicos tanto de atención primaria como guardias hospitalarias, que tengamos en cuenta que la mayoría son causadas por virus, que solo el 25% de los casos son de etiología bacteriana. Sin embargo, fíjense ustedes que son las principales entidades por las cuales se receta antibióticos ambulatorios, lo que contribuye esto a un gran aumento de la resistencia bacteriana. Es un motivo importante de mortalidad pediátrica, las guardias de pediatría durante los meses especialmente de invierno, están llenas de chicos con procesos febriles agudos por las vías respiratorias altas. Habitualmente son procesos autolimitados y tienen un alto índice de contagio. ¿Qué entidades vamos a encontrar en este grupo? Bueno, varias, muchas de las cuales todos conocerán, como el resfrío, la faringitis, la amigdalitis, otitis media, epiglotis, sinusitis, difteria, laringitis y gripe. Yo me voy a dedicar más a las entidades más frecuentes, especialmente en el adulto, el resfrío, la faringitis, la sinusitis, la gripe. Algunas de las otras entidades son más del manejo de los pediatras o de los otorinos. ¿Cómo definimos un resfrío común? Un resfrío es un síndrome catarral leve, autolimitado, de etiología totalmente viral, con un patrón estacional. ¿Qué significa esto? Que se da mayor incidencia en determinadas estaciones como el invierno, porque bueno, la gente está más en lugares cerrados, frente a hacinamientos. El reservorio son los niños pequeños. La sobrevida de los virus causantes de infecciones respiratorias superiores es de más de 2 horas en la piel y en fomites. La etiología es viral. La primera causa por lejos es el rinovirus, más de 100 serotipos, y después siguen cualquiera de los otros virus de la vía respiratoria, como el parainfluencia, el virus respiratorio sincicial, el coronavirus, que si bien hoy es la causa de la pandemia, los tipos habituales del coronavirus son los agentes etiológicos de las infecciones de las vías respiratorias habituales, de las vías respiratorias altas. Pero bueno, últimamente estamos cursando en este momento una pandemia por un tipo de coronavirus determinado. Los adenovirus, los enterovirus, influenza, reovirus. ¿Cómo es la patogenia del resfrío común? Es una invasión del tracto respiratorio superior autolimitada, no penetra la mucosa, no hay destrucción del epitelio respiratorio y en algunos casos se puede ver sobreinfección bacteriana. ¿Cómo es la clínica? Tienen en general un periodo de incubación de 48 a 72 horas y la clínica, los pacientes se presentan con odinofagia, secreción nasal acuosa en general, hipertermia, estornudos, conjuntivitis, ronquera, eritema de la mucosa. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos ver en el resfrío común? La sobreinfección bacteriana. Esta sobreinfección bacteriana puede llevar a otitis media aguda, especialmente en los chicos, a sinusitis aguda o a un catarro descendente, pudiendo llegar, especialmente en algunas poblaciones de inmunocomprometidos, a producir una infección respiratoria baja o neumonía. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los pacientes con enfermedades crónicas de base, tanto respiratorias como cardiovasculares, aquellos pacientes con inmunocompromiso, tanto congénitos como adquiridos, la malnutrición y principalmente uno de los factores de riesgo más importantes para los resfríos o catarros de la vía aérea es el tabaquismo, ocupa el primer lugar. Bueno, pasamos ahora a otra de las entidades de este grupo, que es la faringitis. ¿Cómo la podemos definir a la faringitis? Es una inflamación aguda de la mucosa faríngea
y del tejido linfático subyacente, tanto amígdalas paratinas como ganglios linfáticos. Bueno, la faringitis es una de las enfermedades más frecuentes. Es la entidad más frecuente de este grupo y la que más debiéramos conocer para poder diferenciar bien entre las diferentes etiologías. La mayoría son de causa viral. Solo el 15% es de causa estreptocóxica. El desafío del médico frente a esta entidad es poder diferenciar una faringitis viral de una bacteriana para saber en cuál vamos a instituir un tratamiento antibiótico y también conocer las complicaciones. Bueno, primero de todo la dividimos en etiologías infecciosas y no infecciosas y dentro de las infecciosas sepamos que la vírica ocupa entre el 65 al 80% de los casos, los mismos virus que vimos para el resfrío común, desde el rinovirus, coronavirus, adenovirus, Epstein-Barr, y la bacteriana solo el 15 al 20%, ocupando el estreptococo betamolítico por lejos el primer lugar. ¿Cómo es la clínica de la angina? Primero de todo, estreptocóxica, que sería en esta entidad la más importante porque es a la cual yo debo de instituirle tratamiento antibiótico. La clínica es los síntomas característicos, principalmente en primer lugar es el dolor de inicio súbito, un dolor deglutorio, fiebre, puede o no haber cefalea y dolor abdominal más frecuente en los chicos, donde presentan muchas veces compromiso de su estado general. No característicos, puede o no tener rinorrea, tos, diarrea. Estos tres, tanto la rinorrea, la tos o la diarrea, se ven más frecuentemente en las de etiología viral que bacteriana. Los signos característicos en el examen físico es el eritema faringoamidalino, el exudado faringoamidalino, petequias en paladar blando, rash, adenopatías cervicales anteriores, y no característicos tengo la estomatitis, úlceras, conjuntivitis. Fíjense ustedes, estos son los síntomas. Y veamos cuáles son los más frecuentes para bacteriana y cuáles los más frecuentes para viral. La bacteriana, como dijimos, lo más característico es la odinofagia. Y en el examen físico, los exudados específicamente, más frecuentemente blanquecinos. Adenopatías. Estos son los signos y síntomas más frecuentes de una faringitis bacteriana. Y las virales se caracterizan más por presentar vesículas, exantemas, congestión nasal, pueden tener conjuntivitis, disfonía, rinorrea. Estos signos son más característicos últimos de las virales. Fíjense ustedes algunas imágenes típicas. Acá tengo una faringitis que acompaña el síndrome de boca, mano y pie. Se llama así porque están afectadas las mucosas de la boca, las palmas y plantas, característicamente con eritema y vesículas. En cambio, un exudado estreptocóxico, fíjense ustedes, en las criptas, el exudado blanquecino. Las virales se caracterizan más por presentar al examen físico vesículas y la estreptocóxica por exudados blanquecinos. ¿Cuáles son las complicaciones de una faringitis estreptocóxica? Pueden tener complicaciones supurativas o no supurativas. Las supurativas son la celulitis peritonsilar, el absceso periamidalino, el absceso retrofaringio. Estas dos entidades, el absceso periamidalino y especialmente el absceso retrofaringio, son de importante gravedad. Son pacientes que en general necesitan internación. La adenitis cervical, sinusitis. Y las no supurativas en general son las que vemos procesos a distancia, como la escarlatina, la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocóxica. Bueno, tenemos diferentes scores para ayudarnos al diagnóstico de faringitis estreptocóxica. Este poder predictivo de los sistemas de puntuación para las faringitis estreptocóxicas tienen una
especificidad y sensibilidad de un 60% en los adultos y un 80% en los niños. Los pacientes con un score bajo de 0 a 1 tienen alta probabilidad de una infección viral y en realidad estos pacientes que tienen un score muy bajo no necesitarían someterse a pruebas diagnósticas para estreptococo betamolítico. ¿Cuáles son los signos o síntomas de estos scores? La temperatura, más de 38 grados, le da un punto, el exudado amigdalino otro punto, la adenitis cervical, la ausencia de tos y una edad mayor de 45 años baja el score a -1. A mayor score, yo sumo estos y a mayor score, mayor posibilidad que sea una angina por estreptococo. Otro de los scores son los criterios de Centor, que hablan también a favor de una faringitis del grupo A estreptococo, muy similares. Se componen por exudados faringios, adenopatías cervicales dolorosas, historia de fiebre, ausencia de tos. Si yo tengo 3 o los 4 criterios, tienen una alta sospecha de infección por estreptococo del grupo A, y de 0 a 2 criterios es una baja sospecha de infección. ¿Cómo hago entonces el diagnóstico de una faringitis por estreptococo? Bueno, como ya lo dije, digamos, esta insistencia en un buen diagnóstico es para diferenciar la faringitis estreptocóxica y no perderme yo de tratar una faringitis por estreptococo betamolítico de otros orígenes como la viral. ¿En qué me voy a basar para esto? En datos clínicos, en datos de estos scores que estuvimos viendo, en una detección rápida del antígeno de estreptococo, el cultivo, que sería el patrón de oro, y la determinación de anticuerpos, pero la determinación de anticuerpos, que son los anticuerpos anti-estreptoelasto, es un diagnóstico retrospectivo. Los test rápidos tienen la ventaja de que sus resultados van a estar rápidamente disponibles, la sensibilidad y especificidad varían según los métodos, y con los kits actualmente en uso se estima, lo que les dije antes, una sensibilidad de casi el 80% y una especificidad del 90%. Bueno, si yo tengo una prueba positiva, se asume que el paciente tiene faringitis por estreptococo betamolítico y se trata con antibióticos. Paciente con clínica compatible, le hago un exudado y me da positivo, un test rápido positivo, el paciente tiene estreptococo y lo voy a angina por estreptococo y lo voy a tratar. Pero si la prueba es negativa, mi paciente tiene un score clínico muy bajo, de 1 o 2, la probabilidad de que esta faringitis sea por estreptococo es muy baja. Entonces el paciente directamente debe recibir tratamiento sintomático y ningún otro estudio. Ahora, si la prueba tengo un score clínico alto, o sea, es un paciente que tiene un cuadro clínico típico, odinofagia, adenopatías, placas, la probabilidad de tener faringitis es mayor al 10%, por lo que se solicitará cultivos de hisopado faucial. En general, lo que se hace habitualmente en las guardias, en el consultorio ambulatorio, y especialmente en pediatría con los chicos, es que muchas veces se lo trata con antibióticos en forma directa, pero uno debiera de esperar y puede esperar al cultivo, porque hay fundamentos para recomendar no iniciar un tratamiento empírico hasta la confirmación bacteriológica. O sea, si yo hisopo a un paciente, puedo esperar el cultivo. Sepamos que la mayoría de las faringitis no son producidas por estreptococo betamolítico y que el tratamiento empírico tiene el riesgo de una sobreprescripción de antibióticos, que es lo que vemos. Esperar el resultado del cultivo no me va a dar mayores posibilidades de complicaciones. Entonces, yo puedo hisopar al paciente y esperarlo. Salvo que sea un paciente, por supuesto, inmunocomprometido, que apure a instaurar un antibiótico empírico. Es controvertido que un inicio precoz del tratamiento antibiótico produzca resolución más rápida de los síntomas. La faringitis por estreptococo grupo beta hemolítico es autolimitada y lo que me va a importar a mí de iniciar un tratamiento es evitar las complicaciones tardías como la fiebre reumática o la glomerulonefritis,
pero yo podría prolongar el inicio de un tratamiento hasta 9 días después de los síntomas y esto no me va a traer mayores complicaciones. O sea que yo puedo siempre esperar la confirmación bacteriológica. Bueno, después tengo otras faringitis no estreptocóxicas, que no me voy a detener en ellas, producidas tanto por virus, por clamidia, neisseria, Corynebacterium. Y de estas faringitis no estreptocóxicas, algunas nada más que para nombrarlas, por supuesto que desde que está la vacuna, la faringitis por difteria es extremadamente rara. La sospecha epidemiológica solamente la podría tener en sujetos no inmunizados. En el examen físico, lo típico en un paciente con faringitis por difteria es ver un exudado marrón, grisáceo, que cubre las amígdalas y tapiza prácticamente hasta los tejidos vecinos. Su remoción es muy difícil de remover estas placas, produce edema, hemorragia y un cuadro clínico muy típico con adenopatías muy prominentes que se le suele llamar cuello de búfalo. La verdad que en nuestros días la difteria no la vemos. Otra entidad que puede producir faringitis no estreptocóxica es la mononucleosis infecciosa. Sepamos que es una entidad con mayor compromiso del estado general, no compromete solo la faringe, puede dar pródromos como mialgia, astenia, que la tríada clásica es odinofagia, fiebre elevada y poliadenopatías. No solo voy a tener adenopatías cervicales, sino voy a poder tener adenopatías en cualquier otro sitio como axilares, inguinales. El exudado es un exudado con petequias, el exudado amigdalino voy a ver petequias. Puede presentar espleno y hepatomegalia y rash cutáneo. Como verán, es una faringitis con mayor compromiso del estado general. Bueno, esta es una foto de una difteria, como dije, el tapizado de toda la cavidad faríngea con placas de difícil remoción y otra de las fotos muestra una faringitis por mononucleosis infecciosa con placas y eritema. Esta es una faringitis también por mononucleosis, con las adenopatías cervicales anteriores en la foto superior y las placas en las criptas. Y esta es otra foto producida, digamos, por adenovirus dentro de las faringitis no estreptocóxicas, que lo típico es la conjuntivitis. Sepamos que también dentro de la faringitis no estreptocóxica está el síndrome retroviral agudo, que se puede presentar en todo paciente con primoinfección por VIH, con fiebre, faringitis no exudativa, astenia, mialgias, poliadenopatías cervicales y exantema. Bueno, el diagnóstico debo de sospecharlo en cualquier paciente y en realidad si tengo alta sospecha debería de hacer la demostración dosando el antígeno P24 porque muy probablemente la serología convencional me dé negativa o indeterminada, dado que la primera infección voy a encontrar al paciente en el periodo de ventana serológica. Esta sería una faringitis por retrovirus con vesículas eritematosas. La herpangina, otra faringitis viral, también fiebre, odinofagia intensa, lesiones no supurativas y lo típico, como cualquier faringitis viral, es que tenga petequias y vesículas. Bueno, pasamos a otra de las entidades de este grupo, que es la adenoiditis. La adenoiditis en general se ve más en chicos, es una infección aguda de la amígdala faríngea, generalmente bacteriana, y puede dar lugar a hipertrofia adenoidea. Lo importante es que esta entidad, esta hipertrofia adenoidea, lleva a obstrucción nasal con presentación del paciente con respiración bucal, lo que lleva a ronquidos nocturnos, facies adenoidea
y tos irritativa. Y fíjense ustedes todas las complicaciones que puede traer una hipertrofia adenoidea. Una hipertrofia adenoidea con obstrucción nasal lleva por un lado a hipoventilación, a catarro descendente, apneas del sueño, otitis serosa. Esa otitis serosa puede llevar al paciente a hipoacusia, retraso escolar, y la obstrucción nasal puede llevar también, por otro lado, estancamiento de secreciones, halitosis, anorexia, esa anorexia y vómitos pueden llevar a retrasos madurativos, retrasos del crecimiento y tos productiva. Esta es una de las fasias típicas llamada fascia adenoidea con la boca entreabierta. Otra de las entidades de este grupo es la otitis media aguda. 2 palabras nada más, es la inflamación de la mucosa del oído medio con secreción o derrame purulento, afectación de las celdas mastoides adyacentes y de la mucosa tubaria. La verdad es una entidad que más ven los pediatras y que también es de manejo más del otorrino. Esta es unas fotos para que conozcamos un poco el tímpano normal, ¿sí? Con una membrana blanquecina y un tímpano con una otitis, con una membrana eritematosa. Bueno, y ahora pasamos a otra de las entidades del grupo que me interesa que conozcan bien, así como la faringitis, que es la sinusitis o rinosinusitis. Es un cuadro inflamatorio sintomático que afecta a las estructuras de los senos paranasales y cavidad nasal. La sinusitis en general involucra varios senos, el más frecuente es el maxilar, y sepamos que a veces la infección aislada de algún seno en especial, como por ejemplo el seno frontal, el seno efenoidal, es una condición rara y potencialmente peligrosa, porque a veces la infección aislada de alguno de estos senos puede llevar a complicaciones como la trombosis del seno cavernoso o meningitis. Está adquirida habitualmente como una complicación de una infección viral de la vía respiratoria superior entre el 0,5 al 2%. La etiología puede ser bacteriana o viral. La bacteriana puede ser de la comunidad o intranosocomial. De la comunidad, los gérmenes más frecuentes son el Streptococo y el Haemophilus. Estos son los más frecuentes. Y la intranosocomial, bueno, ahí entran todos los gérmenes intrahospitalarios como Pseudomonas, Klebsiella, Proteus, Serratia, Enterobacter, cocos positivos, hongos. Estas entidades se ven mucho en los pacientes con internaciones prolongadas, con intubaciones nasogástricas prolongadas. Fíjense ustedes cómo el Streptococo y el Haemophilus en la sinusitis extrahospitalaria se lleva la mayor porcentaje de la etiología. Y dentro de las sinusitis de etiología viral, los mismos virus que estuvimos viendo en las otras entidades de vía aérea superior, como el rinovirus, influenza, parainfluenza. ¿Cuáles son los factores predisponentes para una sinusitis bacteriana? Una infección viral previa, un catarro de vía aérea superior, rinitis alérgica, variantes anatómicas, alteraciones anatómicas, el tabaquismo sigue siendo uno de los mayores factores predisponentes, diabetes, abuso de cocaína, deportes de inmersión, fibrosis quística, ventilación mecánica prolongada, traumatismos faciales, uso de sondas de alimentación, como dije, inmunodeficiencias y síndromes de cilias inmóviles. ¿Cuál es la patogenia? ¿Cómo es la patogenia de esta entidad? Por un lado, en general hay una obstrucción del ostium sinusal o combinados un defecto en los mecanismos de defensa locales y se puede asociar o no una infección viral del tracto de la vía aérea superior. Obstrucción, defecto de los mecanismos locales de defensa y sobreinfección viral son los que llevan a la patogenia de esta entidad. Las obstrucciones pueden ser, por ejemplo, por neoplasias, pueden ser por trastornos granulomatosos como un Wegener, puede ser por alteración del moco
como es la fibrosis quística, o las causas intrahospitalarias, como las intubaciones nasotraqueales prolongadas o las sondas nasográficas prolongadas. ¿Cómo la clasificamos? Bueno, la podemos clasificar según su duración y según su origen. Según su duración, en aguda, subaguda y crónica, la aguda menos de 4 semanas, subaguda de 4 a 12 semanas y crónica más de 12 semanas. Y según su origen, infeccioso, virus, bacterias y más raramente hongos, los hongos específicamente o especialmente en inmunosuprimidos e internados, y las no infecciosas que entrarían la alérgica, el barotrauma y los irritantes químicos. Bueno, ¿cómo se pueden presentar la clínica de estos pacientes? Primero de todo, debo de sospecharlo en un paciente donde persisten o se exacerban los síntomas catarrales de cualquier catarro de vía aérea superior, de un resfrío, por más de 10 días. Segundo, una secreción nasal persistente, que puede observarse mucopurulenta, tos nocturno matutina por el goteo postnasal. En general, la fiebre suele estar ausente, puede haber o no febrícula, cefalea, dolor ocular o retroorbitario. En casos graves puede haber edema periorbitaria. Es típico los puntos sinusales con dolor facial, más notorio, ahora vamos a ver, en la flexión de la cabeza o en la compresión de los puntos de los senos o puntos dolorosos faciales correspondientes a los senos maxilares, frontales, esfenoidales. Pueden presentar hiposmia, anosmia, en casos graves trastornos visuales. Pobre respuesta presentan a un tratamiento sintomático y pueden tener también halitosis. Como siempre, tenemos score para hacer los diagnósticos y estos scores nos ayudan a poder diferenciar entre una sinusitis viral de una sinusitis bacteriana. Para los scores tengo criterios mayores, criterios menores. Los criterios mayores: dolor a la presión facial, congestión facial, obstrucción nasal, rinorrea purulenta, descarga posterior, hiposmia, anosmia, pus en cavidad nasal, fiebre es muy rara y los criterios menores: cefalea, halitosis, decaimiento, dolor dental, tos, otalgia. Bueno, este score tiene la probabilidad alta de etiología bacteriana con 2 criterios mayores y un criterio mayor y 2 criterios menores. O sea que si yo tuviese 2 criterios mayores, dolor a la presión facial y obstrucción nasal, hablaría bastante a favor de la etiología bacteriana probable, o si tengo un criterio mayor y 2 criterios menores. Bueno, con respecto al examen físico para el diagnóstico de sinusitis, les pido que observen estas imágenes, donde primero, bueno, observo el paciente, si tiene edema periorbitario, ¿sí? Y después lo que tengo que hacer es presionar simultáneamente con los dedos índice y medio de la mano que palpa sobre ambos senos maxilares para ver si realmente hay dolor en alguno de estos senos y buscar los puntos dolorosos. Y a nivel facial lo mismo, por presión con los dedos dirigidos hacia arriba en sentido del suelo del seno. Esto para el maxilar, presionando a nivel maxilar, frontal maxilar, y para los senos etmoidales se ejerce presión con dedo índice por arriba del ángulo interno del ojo. Aquí vemos otra de las fotos donde estoy explorando los senos frontales, ejerciendo ligera presión con los dedos pulgares sobre las prominencias óseas de las cejas, también en busca de los puntos dolorosos.
Otra forma de diagnóstico es la transiluminación. Se oscurece la habitación y busco una fuente de luz, ilumino los diferentes senos desde el exterior. Por ejemplo, para el seno frontal, le coloco la luz por debajo de la ceja. Un seno normal, sin mucosidad, se ilumina, ¿sí? Como un semicírculo interno. En un seno maxilar, yo lo tengo que transiluminar indicando al paciente que abra la boca, incline la cabeza hacia atrás y entonces el foco debe ubicarse debajo del reborde orbitario, hacia adentro, y la luz se debe dirigir hacia la boca, con la cual se observa en el paladar óseo. Normalmente lo que se va a ver también es una iluminación de los senos si no están ocupados por mucosidad, como sería una transiluminación negativa frente a una sinusitis. Bueno, esta es una foto más de la transiluminación. ¿Sí? Proporciona información sobre procesos ocupativos y el grado de aireación o neumatización de los senos. Tenemos que tener en cuenta en el examen físico descartar los signos de alarma, como la visión anormal o la diplopía, pacientes con alteraciones cognitivas, edema periorbital, los cuales están indicando la posibilidad de extensión intracraneal u orbital. La verdad que son complicaciones raras de una sinusitis y son más frecuentemente vistos en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, ¿cuáles serían las complicaciones de la sinusitis? La celulitis periorbitaria y orbitaria, el absceso cerebral, la trombosis del seno venoso, el absceso subperióstico, ¿sí? La sinusitis aguda por mucormicosis, lo que produce una celulitis orbitaria, proptosis, optosis, alteración de los movimientos extraoculares, puede llegar a producir epistaxis y afección de pares craneales. La verdad que estas son entidades o complicaciones raras. Aquí tienen otras imágenes o fotos. Generalmente estos cuadros son muy graves, son pacientes que están en general con enfermedades que los inmunocomprometen y son tratados en forma, por supuesto, con antibióticos parenterales e internados. Bueno, ¿cuándo usar las imágenes en una sinusitis? Tengamos en cuenta que cualquier resfrío, cualquier catarro de la vía aérea superior puede dar afección radiológica. La afectación radiológica es muy común, por ejemplo, en el resfrío. Hasta un 40% de cualquier paciente que tenga un resfrío puede tener afección radiológica. Por eso las imágenes no nos ayudan para el diagnóstico de sinusitis. Y hasta un 80% de los pacientes que yo, si les hiciese una tomografía, por supuesto no se lo voy a hacer, pero si hiciese una tomografía a un paciente con un catarro de vía aérea superior, con un resfrío, 80% tendría alteración. Entonces una opacidad sinusal no es diagnóstica de sinusitis bacteriana, porque podría ser un paciente que esté cursando un cuadro también de catarro viral intrascendente y darme ya alteración en las placas. Entonces, las imágenes no están indicadas para el diagnóstico de sinusitis. Sepamos que las radiografías de senos paranasales solo son útiles en diagnósticos inciertos, en pacientes con episodios sumamente recurrentes o en pacientes que no tienen respuesta al tratamiento antibiótico. Que el gold standard o el estudio ideal, si uno va a pedir una imagen, sería una tomografía, pero solo la voy a pedir, como dijimos, en los casos dudosos, en casos graves, en casos como estuvimos viendo las fotos con complicaciones, ¿sí? O en aquellos que yo sospecho un compromiso del seno esfenoidal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es uno de los que puede producir la trombosis del seno cavernoso. ¿Cuáles son los signos
radiológicos en la sinusitis, opacificación del seno, lo vamos a ver opaco, normalmente los senos se ven con hiperclaridad, claros, nivel hidroaéreo o marcado engrosamiento mucoso. Bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones? El diagnóstico es clínico. Sepamos que la sinusitis, su diagnóstico es clínico, que no se recomienda el uso de imágenes para el diagnóstico inicial, especialmente que si son síntomas leves deben manejarse con descongestivos, antialérgicos y analgésicos. Si los síntomas son más importantes, por más de 7 días, síntomas severos, bueno, ahí se va a indicar tratamiento antibiótico, se verá si los síntomas son graves y requieren tratamientos parentelares, internación o manejo ambulatorio. No es el tema de esta clase darles tratamiento y, bueno, frente al fracaso de un tratamiento antibiótico, frente a las recaídas, uno puede indicar la consulta con el especialista. Y por supuesto, como dije, si presentan signos de alarma, evaluar internación. Si voy a pedir una imagen por un caso específico, como lo dije, la imagen de elección es la tomografía. Bueno, estas son algunas de las placas para que ustedes vean. A mi izquierda, lado izquierdo, tenemos un nivel hidroaéreo. Fíjense ustedes el nivel con las dos superficies de aire y moco. Y a la derecha el engrosamiento que presenta la mucosa de los senos maxilares. A veces son engrosamientos o pólipos. Esto es más imágenes para que vean dónde está el nivel entre el fluido y el aire. Bueno, y pasamos ahora a la última de las entidades de este grupo de patologías, que es la gripe. ¿Cómo definimos a la gripe? La gripe es una enfermedad respiratoria aguda provocada por los virus de la familia Orthomyxoviridae que afecta la porción superior, inferior o ambas de las vías respiratorias, que con frecuencia se acompaña de síntomas generales como fiebre, cefalea, mialgia y debilidad. Y acá está la gran diferencia de una gripe o de un estado gripal con un resfrío. El resfrío generalmente es autolimitado, solo afecta la vía aérea superior. En cambio, la gripe da compromiso del estado general, especialmente con mialgias, con fiebre y con debilidad, ¿sí? A diferencia del resfrío. La gripe está producida por un virus de la familia Orthomyxoviridae, que podemos ver que hay diferentes serotipos. El virus A es el que produce en general las pandemias, el virus B y A epidemias, y los virus C son producen los casos esporádicos. Son virus RNA monocatenarios que se caracterizan porque tienen espículas de glucoproteínas en su cápsula, y la transmisión de estos virus es a través principalmente de secreciones respiratorias, de las manos y de objetos que hayan sido recientemente contaminados. Dentro de las espículas encontramos la hemaglutinina, que es la que sirve como fijación del virus a las células del epitelio respiratorio y la que induce los anticuerpos, y la neuraminidasa, que es la que se encarga de facilitar la difusión de este virus. Bueno, este es un dibujo de la partícula viral. Es típico que la gripe se presente en brotes invernales, ¿sí? De extensión variable. En general son brotes autolimitados que aparecen en invierno, más frecuentemente en comunidades cerradas, que tiene alta morbilidad en la población, pero en la población en general, pero que tienen mayor mortalidad y mayor morbimortalidad en enfermos de alto riesgo. Son productores de epidemias mundiales o pandemias, en general cada 10 o 15 años. La última epidemia en nuestro país fue entre el 2009 y el 2011.
Los brotes más extensos y graves fueron producidos por estos virus de la gripe A, que presentan, bueno, gran variación periódica de sus antígenos. Hay varios serotipos, más de 170 subtipos. Estos subtipos van cambiando frecuentemente y de ahí es que, bueno, la vacuna debe de darse todos los años porque van cambiando las cepas, los subtipos. Los relacionados con brotes extensos de esta enfermedad en seres humanos son el H1, H2, H3, N1 y N2. Los virus de la gripe A y B son los agentes patógenos en humanos más importantes. Muchas veces hay un reordenamiento con también partículas que se desarrollan en animales. ¿Cómo los nomenclamos a estos virus? Bueno, dijimos que los virus más frecuentes en el humano son A, B y C. Tipo de influenza, en este caso A. La ubicación geográfica donde fue descubierta la partícula, por ejemplo Sydney. El número de aislamiento, el año y los subtipos de acuerdo a las glucoproteínas. H3, por ejemplo, en este caso, de acuerdo a la hemaglutinina, y N2, de acuerdo al subtipo de neuraminidasa. Una epidemia, por ejemplo, por el virus de la gripe A, que como dije, la última fue en nuestro país entre el 2009 y el 2011, son epidemias de comienzo brusco, que tienen un pico entre 2 o 3 semanas, que ceden rápidamente, que se ocasionan casi exclusivamente en los meses de invierno, en las zonas templadas y todo el año en regiones tropicales. El primer indicio de que hay actividad gripal en la comunidad es el mayor número de ausentismo por enfermedades febriles respiratorias en niños, o sea, ausentismo escolar, ausentismo laboral. Hay mayor difusión en comunidades cerradas, como por ejemplo colegios, geriátricos. Empieza a haber mayor número de hospitalizaciones de pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con patologías respiratorias de base como EPOC, pacientes con afectaciones cardiovasculares, hay mayor exacerbación de patologías crónicas, hay mayor afección en diabéticos, hay aumento del ausentismo escolar y laboral, como dije, aumento de la mortalidad por neumonía y gripe, y el potencial de pandemia es la transmisión entre humanos, pero a veces puede haber salto de especie de un hospedador animal, como fue en el caso del último episodio de gripe A, la última epidemia, que fue por el salto de especie desde un hospedador como fue el cerdo. ¿Cuál es el factor más importante en la extensión y en la gravedad de la epidemia y a quiénes va a afectar más, como pasó con la última epidemia en nuestro país por gripe A? Es el grado de inmunización previa de la población. En la epidemia del 2009-2011, la población más afectada fueron la población joven que no había tenido contacto con el virus, las embarazadas fueron las de mayor riesgo, y todo aquel paciente que no había estado y que no estaba inmunizado. Bueno, la patogenia se basa en, ya dije, la fijación de la glucoproteína de la cápsula, como es la hemaglutinina, y la difusión celular a través de la neuraminidasa. Esto provoca un proceso inflamatorio de la mucosa con necrosis, descamación del epitelio de las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, llegando muchas veces a afectar hasta el alveolo, produciendo la neumonía. El virus llega a la mucosa por vía aérea y puede o no ser neutralizado. Y acá va a jugar el rol la inmunidad del paciente. La replicación viral es bastante rápida, entre 4 a 6 horas. Las personas infectantes están desde 24 horas antes de los síntomas, pueden contagiar hasta 3 o 4 días después. En los niños son reservorios en los cuales se prolonga más la posibilidad de contagio.
La transmisión, como en cualquiera de las enfermedades infecciosas respiratorias, es transmisión por gotas o partículas aerosolizadas, también a través de elementos contaminados con gotas infectadas, también por vía transocular. La incubación dijimos que es de 1 a 4 días, el tiempo de contagio de los convivientes es de 3 a 4 días y la duración promedio es más o menos una semana. Puede prolongarse hasta 10 o 20 días en algunos grupos de riesgo. Bueno, este es el círculo inmunopatogénico de la gripe. Como verán, los factores van a jugar en la patogenia, los factores inmunogenéticos del huésped, de acuerdo a si son pacientes con patologías previas como EPOC, asma, obesidad y embarazo, van a ser más predisponentes, ¿sí? Y la infección, especialmente si la infección se presenta como una epidemia o pandemia, ¿no? En el virus del 2009 al 2011 fue el H1N1. Aquí juegan el rol las citoquinas, fíjense, del virus, con los factores inmunogenéticos del huésped para producir la lesión ística y la disfunción inmunológica y la sobreinfección o no bacteriana. ¿Quiénes se presentan como población de riesgo para gripe? Los mayores de 65 años, los portadores de enfermedades crónicas, cardíacas o respiratorias, los portadores de procesos renales o metabólicos crónicos como los diabéticos, los inmunocomprometidos, por ejemplo, por enfermedades hematológicas, por tratamientos inmunosupresores, las embarazadas, los pacientes con antecedentes de tabaquismo, los residentes de casas de asistencia y asilos, como los residentes de geriátricos, los niños y adolescentes entre 6 y 18 años con tratamientos prolongados con ácido acetil salicílico y el personal de la salud. ¿Cuál es el cuadro clínico de una gripe? Como dije, la gripe a la inversa de otros cuadros más autolimitados a la vía aérea superior puede dar síntomas generales. Un síndrome gripal se caracteriza por fiebre de instalación súbita, por escalofríos, cefaleas, mialgias, tos, odinofagia, pueden tener dolor abdominal, deposiciones diarreicas, cuadro intestinal, dolor y ardor ocular, retroocular, fotofobia, síntomas respiratorios generales y se caracteriza por una astenia post-influenza. A nivel de los signos físicos de una gripe tengo la rubefacción de piel y sudación, el eritema de mucosas, anormalidades a nivel de la faringe, secreción posnasal, adenopatías cervicales. A nivel de la auscultación respiratoria en tórax, puedo tener un tórax silente, sin ningún ruido agregado, hasta puede aparecer roncus, sibilancias, estertores, puede haber signos de consolidación, cuando la gripe se complica en una neumonía. El paciente se puede presentar con disnea, taquipnea, pueden presentarse con cianosis, con déficit en la ventilación y esto puede ir desde cuadros muy leves a cuadros graves si se complica especialmente con una neumonía. La duración benigna es alrededor de 5 a 7 días y la tos y la astenia pueden durar hasta casi 2 semanas. El diagnóstico es un diagnóstico clínico. Lo que es importante descartar son las complicaciones. El diagnóstico virológico solo se hace en determinados casos graves, en grupos de riesgo o para estudios de investigación. El laboratorio no se pide de rutina, por supuesto. El laboratorio puede ser normal o presentar leucocitosis o linfopenia. Los métodos diagnósticos para influenza son pruebas rápidas, ¿sí? O el diagnóstico serológico cultivo. Las pruebas rápidas tengo las técnicas serológicas de ELISA, la inmunofluorescencia para la PCR, el aislamiento viral, que no se hace de rutina, pero sería la confirmación,
las técnicas moleculares y el diagnóstico serológico por cultivo. Usamos de rutina. Las ventajas de las pruebas rápidas es que se pueden realizar en cualquier establecimiento de salud, especialmente cuando hay epidemias. La lectura es visual, no necesita personal especializado ni equipamiento especial, pero las desventajas es que no, especialmente estas pruebas rápidas, no realizan la subtipificación. Por lo tanto, no son recomendadas para los controles epidemiológicos. ¿Cuáles son las complicaciones de la influenza o de la gripe? Las complicaciones es la neumonía como la complicación más grave, ¿sí? Y esta complicación puede presentarse como neumonía viral, que es la neumonía gripal primaria producida por el mismo virus de la gripe. Es una complicación grave, mucho más grave que la neumonía bacteriana secundaria o por complicación bacteriana. La neumonía gripal en general se ve en huéspedes inmunocomprometidos, no responde a los tratamientos antibióticos porque la causa es justamente viral gripal, tiene alta mortalidad y en la radiografía se pueden ver infiltrados bilaterales con o sin consolidación. La otra complicación, el otro tipo de neumonía que se puede presentar es la neumonía por complicación bacteriana, que es secundaria, que puede aparecer más o menos al séptimo día del inicio del cuadro gripal, ¿sí? Es por sobreinfección bacteriana. Y se ve que la forma bronconeumónica es la más frecuente y grave. Puede producir hasta el 80% de las muertes y es más frecuente en mayores de 65 años. Los gérmenes que pueden complicar una gripe son más frecuentes son estreptococo, estafilococo y hemófilus. Otra de las complicaciones de influenza es la bronquitis aguda, en un 5 a 40%, también en general en pacientes en edad avanzada, la sinusitis y la otitis medio bronquiolitis, especialmente estas dos últimas complicaciones en niños. Como complicaciones más raras de la influenza podemos tener la miocarditis, pericarditis, que son raras, la miositis, rabdomiólisis, mioglobinuria, más frecuentes estas tres en niños, el síndrome de Raynaud en menores de 2 a 18 años, que se da más en asociación con ácido acetil salicílico, por eso no es recomendado en cuadros febriles o gripales en los chicos el ácido acetil salicílico, la encefalitis, mielitis transversa, Guillain-Barré, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda o la sobreinfección nosocomial. ¿Cómo lo podemos prevenir a esta entidad? Fundamentalmente con la vacuna y el lavado de manos. Estas son las dos prevenciones, vacuna y lavado de manos. El uso de antivirales profilácticos es controvertido. Medidas que interrumpan la transmisión, la ideal es el lavado de manos y el aislamiento. Bueno, ¿quiénes se deben vacunar? Todas personas de 65 años o más, todo residente de geriátrico o centros de cuidados crónicos, todo adulto o niño que presente alguna enfermedad crónica, como enfermedades pulmonar obstructiva crónica, pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabéticos, insuficientes renales crónicos, especialmente aquellos que están en diálisis, pacientes con inmunocompromiso, sometidos a tratamientos inmunodepresores, niños y adolescentes de 6 meses a 18 años que están recibiendo tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, embarazadas, personal de la salud y personas convivientes con pacientes de grupo de riesgo. Bueno, muchísimas gracias.